Vamos a disponernos, vamos a disponer la mente. La mente hay que disponerla. Vamos a disponer la voluntad. Vamos a disponer el corazón y todo nuestro ser para que esos conocimientos lleguen a nuestra mente, pero sobre todo se queden grabados en nuestro corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias por la vida. Gracias por tu palabra, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des sabiduría para entender, comprender tu palabra, para conocer, Señor, sobre estas cosas, sobre estas palabras que hoy nos enseñas. Hoy te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a recibir sea para nuestro crecimiento, sea para fortalecernos sobre todo espiritualmente y para poder seguir en esa lucha constante, ese combate que tenemos a diario en nuestro interior, en nuestro espíritu. Por eso, Señor, envía a tu Espíritu Santo, que Él nos revele estas cosas y que nosotros con humildad podamos aprenderlas. A ti el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a quedar ahí paraditos para iniciar con un canto. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, con poder, desciende una vez más, llena ese lugar, con poder, desciende una vez más, llena ese lugar. Espíritu de Dios, llena todo ese lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, con poder, desciende una vez más, llena este lugar, con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Quiero ver gente danzar, quiero oír a la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír a la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Antes de empezar, queridos hermanos, este tema, quisiera compartir con ustedes dos enseñanzas. Primeramente, hemos empezado este encuentro, esta charla, invocando al Espíritu Santo, ¿sí? Pidiéndole al Señor que derrame con poder
su Espíritu Santo en nuestras vidas, sobre todo en nuestra mente, en nuestra inteligencia y, claro está, también en nuestro corazón. Hay un obispo vietnamita que de pronto ustedes han escuchado, se llama Van Thuan, Monseñor Van Thuan, si no estoy mal ya murió. Pues resulta que este obispo, cuando inició el comunismo en Vietnam, fue arrestado y fue llevado a un campo de concentración. ¿Sí? Fue un campo de concentración allí en Vietnam. Bueno, para resumirles, no ese es el detalle, pero quisiera que conocieran un poquito sobre Monseñor Van Thuan. Allí celebraba la Eucaristía en la palma de su mano con unas gotas de vino y hacía meter el vino diciendo que era jarabe para la tos, ya que le hicieran el favor porque no dejaban que celebrara la Eucaristía. Entonces en la palma de la mano celebraba la Eucaristía. Bueno, la anécdota es la siguiente. Después de salir en libertad, Juan Pablo II, en ese entonces el Papa Juan Pablo II lo invitó para que hiciera unos retiros espirituales a la curia romana. Entonces, en un libro muy bonito que se llama La Esperanza, ¿sí?, de Monseñor Van Thuan, Monseñor decía al iniciar su retiro estas palabras que quiero compartirles con ustedes. Decía: el cocinero puede ser el más diestro del mundo, el más diestro, el mejor cocinero del mundo, pero sin el fuego, nada, baila, no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, Monseñor decía: el predicador puede ser el mejor del mundo, los oyentes pueden tener la mejor disposición, pero sin el fuego no hacemos nada. Y el fuego, por eso les decía, hemos iniciado invocando el Espíritu Santo. El fuego es el Espíritu Santo que nos da esos dones de la sabiduría, de la ciencia, de la inteligencia, y que nos dispone, porque ustedes saben que el Espíritu Santo nos dispone con apertura a que recibamos las cosas buenas de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Entonces quería compartirles pues esa anécdota antes de iniciar, pidiéndole al Espíritu Santo que descienda sobre este humilde servidor que va a compartir con ustedes pues en esta noche estas enseñanzas. El segundo aspecto es que no es una clase, es una charla, es un tema, es una tertulia, es un conversatorio, y por eso quiero invitarles para que en algún momento, pues con toda libertad, no se sientan ahí con temor, con miedo, con inseguridad. ¿Será que sí? ¿Será que pregunto? ¿Será que no? No entendí esto. Entonces con toda, repito, libertad, quiero que pues compartamos. Que si en algún momento quieren hacer un aporte, obviamente yo estaré midiendo los tiempos, ¿cierto? Que sean cortos, concretos, precisos. Si hay preguntas, pueden hacerlas durante, repito, la charla, ¿sí? No vamos a esperar al final, sino que esas son las indicaciones para vivir este espacio, esta charla. Entonces, con esas indicaciones, queridos hermanos, vamos entonces a iniciar este tema, que es un tema muy interesante. Es el tema del combate espiritual. Seguramente ustedes han escuchado sobre eso, sobre el combate espiritual. Muchas veces en las Sagradas Escrituras los santos han escrito libros sobre el combate espiritual, y hay muchos libros, hay mucha literatura cristiana que nos ayuda sobre este tema, sobre el combate espiritual. Pero ¿qué es el combate espiritual? ¿Sí? ¿Cómo vivimos nosotros el combate espiritual en nuestra vida? ¿Cómo se refleja esa lucha, ¿sí?, ese conflicto, esa pugna? ¿Cómo la vivimos nosotros, cada uno? Por eso vamos a ir matizando algunas cosas para dejarla clara. Hay que tener una visión sobre este tema muy amplia, porque no nos vamos a referir, por lo menos yo, no nos vamos a referir a una serie o a una clase de combate espiritual solamente, sino que el combate espiritual se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Es circunstancial, ¿sí? Y tiene, repito, muchos matices.
Entonces, ya cada uno, lo importante de esta charla, queridos hermanos, es que cada uno vaya aterrizando a su vida. Y lo que yo quiero con esta charla es brindarles una herramienta para que ustedes hoy, saliendo de aquí o en este preciso momento, puedan decir: yo hoy tengo un combate espiritual. Yo hoy tengo este combate. Es mi combate, lo tengo claro, lo veo con claridad. Porque a veces no vemos con claridad cuál es la lucha, cuál es el combate, ¿sí? Entonces yo veo hoy con claridad cuál es el combate espiritual en mi vida. Este combate espiritual, queridos hermanos, primeramente se da en cada uno de nosotros, interiormente. No es un combate que se refleje únicamente externamente, ¿ya? Y el enemigo y los ataques no vienen solamente de afuera, sino que hay enemigos internos. Entonces, el ataque viene de afuera, sí, pero no solo de afuera, sino y sobre todo, podría decir, de dentro de nosotros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos esa lucha. Podemos decir que un combate es una lucha, ¿sí? Hay dos fuerzas que se oponen, Es un conflicto interior. Entonces, podríamos decir que es una lucha entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre lo que quiero y lo que debo hacer, entre lo que soy y lo que debería ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, muchas veces vienen, por ejemplo, estos pensamientos, esta lucha interior que cada uno de nosotros experimenta, y es que el mismo San Pablo experimenta en su propia carne y lo dice con esas palabras: ¿quién me librará de este cuerpo que me arrastra? Este cuerpo que me arrastra, que me lleva a la muerte, que lo que quiero hacer no lo hago, que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es el que se me presenta. Entonces, ojo con esas palabras de San Pablo, porque muchas veces, mucha gente, muchos de ustedes llegan donde uno le dicen: padre, pero es que yo no quisiera ser así. Y tienen esa lucha. Es que yo soy muy explosiva, yo cojo rabia muy fácil, yo lastimo, yo soy muy ofensivo, o yo soy muy, desprecio mucho, soy muy indiferente. Y tienen esa lucha y se sienten mal porque no quisieran ser así. Esa lucha, el experimentar esa fragilidad, les hace sufrir. ¿Sí? Bueno. Pero vamos ahora a encontrar la razón de ser del combate. ¿Por qué nosotros tenemos luchas? ¿Por qué tenemos combates? O sea, ¿de dónde nos vienen a nosotros las luchas? ¿De dónde nos vienen a nosotros el combate? Pues vamos a irnos al Génesis capítulo 3, ¿sí? Vamos a irnos al Génesis capítulo 3, que nos relata y que nos narra la caída del hombre, ¿sí? El hombre que cae en el pecado. Debemos entender esto primeramente, queridos hermanos. Cuando Dios crea al hombre, el hombre gozaba de la amistad con Dios. El hombre gozaba de unos dones, se llaman dones preternaturales, ¿sí? Gozaba de dones. Ya sabemos que no existía la muerte, porque la muerte entra por el pecado, entonces no existía la muerte. Cuando el hombre cae en el pecado, entra la muerte, entra la enfermedad, entra el sufrimiento, ¿sí? Pero entonces cuando el hombre es creado, Dios al hombre lo crea en santidad. Y el llamado del hombre es entonces el llamado a la santidad.
Y eso, mis queridos hermanos, anótenlo, subrayenlo, porque de ahí para adelante van a venir todos los combates y todas las luchas del hombre, porque el hombre que perdió la santidad está llamado ¿a qué? A ser santo, a recuperar la santidad. Yo les he dicho, ese es otro tema, después hablaremos, pero aquí haré algunos paréntesis. Hombre, la santidad, miren, lo más bonito de la santidad es la amistad con Dios. Ya, que el hombre podía gozar de Dios, que el hombre podía estar frente a frente con Dios. Ya, y hoy el hombre, no por el pecado, el hombre no puede gozar de la amistad con Dios. Ya, entonces por eso tenemos una lucha con el pecado. Pero repito, ese llamado a la santidad sigue. Entonces, en nuestra vida cristiana, nosotros vamos a tener que trabajar y luchar por alcanzar la santidad. Vamos a tener que trabajar y luchar por alcanzar la santidad. Se nos olvida, nos ocupamos de las cosas de este mundo. ¿Sí? El hombre que está llamado a una vida divina, muchas veces se le olvida y solamente se ocupa de las cosas terrenales. Se olvida de la vida divina a la que está llamada, una vida pasajera, y se nos olvida la vida eterna que nos está prometiendo Dios. Pero entonces repito, el hombre, ese es el llamado, eso es lo que el hombre perdió y lo que el hombre está llamado a recuperar. Entonces, ¿cómo pierde el hombre la santidad? Por el pecado. Y miren, hermanos, el Génesis, para desmembrarlo sería otra charla. Pero el hombre en la caída pierde esos dones. Pierde esos dones. Y el mayor don, repito, es esa amistad con Dios. Pierde el hombre, cae. Y entra entonces una herida mortal. El demonio, ¿sí?, hace caer al hombre, y la herida mortal es una herida en su naturaleza. Nosotros somos de naturaleza humana, nuestra naturaleza es humana, no somos ángeles porque Dios no nos hizo como los ángeles, somos seres humanos. Y entonces la naturaleza quedó herida, lastimada. Y esa herida que dejó el pecado original en el hombre, se llama la concupiscencia. De pronto ustedes han escuchado la concupiscencia, ¿verdad? Pero padre, ¿eso qué es? Pues la concupiscencia es la inclinación al mal, es la inclinación al pecado. Es lo que experimentaba entonces San Pablo, la lucha. ¿Ya? Mi espíritu sabe que debe anhelar las cosas de Dios, pero mi carne se inclina por el pecado. ¿Ya? Entonces miren que muchas veces es más fácil para nosotros caer o dejarnos llevar por la carne, dejarnos llevar por esa inclinación al pecado. ¿Ya? Es fácil. Entonces, queridos hermanos, esa inclinación al pecado es lo que nos hace también tener esa lucha, ese combate entre, anoten eso también, hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener también ese combate espiritual, esa tentación. ¿Hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? ¿Qué fue lo que la tentación de la serpiente a Adán y a Eva? Pues esa, ya que no tenían que hacer lo que Dios les había pedido, que lo que tenían que hacer era lo que ellos querían. Ya, serán como dioses. Ustedes quieren ser como dioses, serán como dioses si comen de ese fruto, ¿sí?
¿Cómo nos ataca y cuáles son los ataques, los enemigos en ese combate, en esa lucha? Y ojo con esto, porque estos enemigos hay que mirarlos, como yo les había dicho, de afuera, pero también de adentro, de afuera y de adentro. Porque a veces nosotros creemos, es que yo tengo una lucha, yo tengo un combate, Padre, ¿cuál es? Es que a mí me están echando algo. Es que a mí, y repito, a mí no me gusta, siempre trato de que no nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Ya, porque siempre, si nos vamos a uno, vamos a estar negando el otro o minimizando el otro. Entonces no se trata de minimizar, porque existen ese tipo de ataques, existen ese tipo de combates. Ya, existe ese tipo de mal que tenemos que combatir, que viene de afuera, ya, que viene de los espíritus inmundos, que viene de los principados, que viene de las potestades, como el mismo Señor dice en su palabra. Es que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales. Y esto lo vamos a entender ahorita que comencemos a hablar de esos enemigos en el combate espiritual. Porque repito, el combate es una lucha entre dos. Entonces estamos luchando contra alguien, ¿sí? Dice el salmista, Salmo 12, dice: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio cruel. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir mi enemigo, lo he vencido. Que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. Esto es muy bonito, queridos hermanos. Yo voy a ir dándoles algunos tips, porque el combate espiritual es un combate de oración. ¿Ok? El combate espiritual es un combate de oración. ¿Ustedes no les pasa? Yo estoy seguro que sí. Que cuando ustedes quieren disponerse a la oración, oye, pero qué lucha, oye, pero qué sueño, oye, pero es que llega uno y se atraviesa, llega el inoportuno, oye, pero qué combate, de verdad que uno en la oración experimenta un combate. O a veces no llega nadie y entras tú ahí a la capilla, entras tú ahí al templo y quieres orar, pero están los pensamientos bombardeándote. ¿Cómo vas a hacer con esa deuda? ¿Verdad? ¿Cómo vas a hacer con ese que te tiene envidia? ¿Verdad? ¿Cómo vas a hacer con ese que, oye, vienen y es una lucha orar, es un combate orar, porque no nos hallamos, ¿sí? No nos hallamos. Y esto lo digo, queridos hermanos, porque yo cuando le hablo de la oración a la gente, ¿sí? Yo les digo, recuerden que no hay una única oración, que no hay una única manera de orar, que es importante que aprendamos a orar. Y para cada momento y para cada oración hay una manera y una forma de orar. Por eso Jesús muchas veces les decía a sus discípulos: ustedes no saben pedir, piden mal. Ustedes no saben orar, oran mal. ¿Sí? Entonces encontramos en la palabra de Dios, encontramos en la escritura este tipo de oración. Miren este salmo, por ejemplo, que acabamos de escuchar, el Salmo 12, que es un salmo que nos dispone para el combate. Ahí está el salmista está combatiendo. Y entonces en la Biblia vamos a encontrar muchos personajes que experimentan esa lucha, esa persecución. Entonces repito, ahí vamos aterrizando. Oye, ¿tienes en estos momentos una persecución en tu vida? ¿De qué tipo es esa persecución? ¿Laboral, familiar, matrimonial, entre hijos? Bueno, ya. Y ahí entonces tenemos un combate, tenemos una lucha, ya. Y tenemos que aprender a orar así. Miren que
hay una referencia a Dios en el Antiguo Testamento que es muy bonita, ¿cierto? Es decir, un calificativo a Dios. Ya saben que en el Antiguo Testamento a Dios no se le llamaba por su nombre, ¿sí? Sino que se utilizaban sinónimos, ¿sí? Otros nombres como Adonai, Sebaot, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y uno de los nombres que nos puede ayudar a entender esto en la lucha, en el combate, es Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos. Y muchas veces el profeta y el salmista oraban así: Dios de los ejércitos. Por eso dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién se levantará? Aunque se levanten, y qué bonito, aunque se levanten 1000, dice, enfrente, a mi diestra, ¿sí? A mi derecha, a mi izquierda, no prevalecerán. ¿Por qué? Porque tú, Señor, vas conmigo, tú vas conmigo. Estos son los 3 enemigos más temidos que están siempre en constante lucha con el hombre. El mundo, la carne y el demonio. El mundo, la carne y el demonio. 3 enemigos jurados que tiene el ser humano, que tiene el hombre. Y que el hombre ya con estos 3 enemigos tiene un combate, tiene una lucha, tiene una pelea. ¿Ya? No podemos ser inocentes frente a estos 3 enemigos. Y muchas veces, precisamente, hemos perdido la batalla porque hemos sido muy ingenuos. Uno de los pecados más grandes del hombre es la soberbia. Y esa soberbia hace creerle al hombre que él se las sabe todas, que él no necesita ayuda. ¿Ya? Y en un combate, oiga, uno necesita ayuda. ¿Ya? Y el Señor nos habla de eso. ¿Quién, si ve que un rey viene con 20,000, primero no va y calcula a ver si podrá salirle al frente con 5,000? Y si ve que con esos 5,000 no puede hacerle frente, entonces manda mensajeros de paz. Pero el Señor dice: mire, a ver si usted con esos 5,000 le puede hacer frente al que viene con 20,000. No sea loco, no se vaya a meter usted así. Entonces, repito, esa soberbia, ese pecado hace creerle al hombre que no necesita ayuda. Y el hombre se aísla, el hombre se calla y va perdiendo la pelea. Y va perdiendo, y va perdiendo, y va perdiendo. Y va perdiendo la pelea de su alma, y va perdiendo la pelea de su santidad. ¿Ya? La va perdiendo. ¿Ya? Entonces, el mundo, primer enemigo del hombre, el mundo. Recuerden las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en ese mismo capítulo nos dice: en el mundo tendréis muchas tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Aquí yo a veces aprovecho, y lo hago en este momento, para hacer unas aclaraciones. Hay que entender en qué sentido se vuelve el mundo un enemigo. ¿Correcto? ¿En qué sentido se vuelve el mundo un enemigo? ¿Por qué? Porque el mundo tiene un aspecto positivo. No podemos ser extremistas, no podemos ser radicales, no podemos tener, ¿cierto? O sea, esa mentalidad cuadriculada, entonces escrupulosa al extremo. Hay personas que tienen una mentalidad muy escrupulosa, pero hasta el extremo. Venga, en el mundo hay cosas buenas. Y recuerde que cuando Dios hacía el mundo, cuando Dios hacía la creación, dice: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Ya? Pero es que Jesús llama príncipe de este mundo, ¿a quién? A Satanás.
Dios llama príncipe, Jesús llama príncipe de este mundo a Satanás. Entonces, en este mundo vemos entonces al príncipe, vemos entonces los efectos de Satanás en el mundo y de sus secuaces, de sus espíritus. Recuerden que el Apocalipsis nos dice que Satanás, Lucifer, fue arrojado al mundo junto con todos sus demonios, ¿ya? Y nos hablan de un milenio. Recuerden que los tiempos en la Biblia no se miden en la misma dimensión que nosotros los medimos. Por eso de que la palabra de Dios dice, un día son como 1000 años. Entonces, y 1000 años son como un día. Entonces, cuando pasa un día, han pasado miles de años. Entonces, repito, en el mundo hay cosas buenas, pero no podemos ser inocentes, no podemos confiarnos, no podemos relajarnos y pensar que el mundo es nuestro mejor amigo, que en el mundo no vamos a tener problemas, que en el mundo no vamos a tener pelea con nadie, que todo lo que nos ofrece el mundo es bueno. Ya ustedes lo saben. Ustedes saben que en el mundo está ahí servido todo lo malo, ahí está. Y resulta y pasa que en esta sociedad y que en este tiempo ya no hay censura para nada. Antes había pudor, antes había censura, pero ahora no, ahora todo es libre. Luz verde, todo es permitido, todo es aceptable, porque el hombre cree que la libertad es eso, poder hacer y deshacer, ¿ya? Y eso es lo que el hombre siempre ha querido, ¿ya? Siempre decidir sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿ya? Creerse con ese poder. Y por eso hoy el mismo Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio cuando dice, llegará el día en el que los mate, creerá que da gloria a Dios. Ya, llegará el día en el que a lo bueno lo llamen malo y a lo malo lo llamen bueno. ¿Ya? Entonces yo quiero, piensa, ¿cómo el mundo te está atacando? ¿Cómo el mundo te está envolviendo? ¿Cómo el mundo te está seduciendo? Porque el mundo te va a seducir. Y recuerda que tu inclinación es al pecado. Que tu inclinación, que la concupiscencia, ahí está la tentación. Entonces por eso uno de los calificativos del demonio es el tentador. Y esa palabra es interesante porque es el que provoca. ¿Ya? El que provoca. Entonces, miren por ejemplo cómo muchos esta gente que trabaja con la droga, cómo enganchan a los jóvenes, la prueba, la provocación, y solamente con una sola que ves que prueben, ya lo engancharon. Entonces esa es la tentación, esa es la provocación. ¿Cómo nos ataca el mundo? ¿Cómo nos está atacando? Nos está cambiando nuestros valores. Nos está cambiando nuestros valores, ¿ya? Entonces, ahí tenemos y a través de la música, de la televisión, del internet, nos está atacando, ¿ya? ¿Cuáles son los valores de este mundo? Los valores de este mundo son 3, y ustedes los conocen: tener, poder y placer. Tener, poder y placer. Y recuerden, queridos hermanos, que el demonio, ¿sí?, se viste de luz, porque era un ángel de luz, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que ya les dije. Se nos va a presentar lo malo con apariencia de bueno, ¿ya? Y se nos va a ir metiendo la mentalidad mundana. Y ojo con eso, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes el mundo? La mentalidad mundana. Entonces muchas veces yo hago el ejercicio de cómo se nos mete la mentalidad mundana, que muchas veces no sabemos más los dichos del mundo que los versículos de la Biblia. Papaya puesta, ¡ay!, papaya partida. El que me la hace, me la paga. ¿Ya? Y así, tantísimos dichos del mundo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, que repito, y uno les dice, ¿cierto?, les dice un versículo ahí, mira, están patinando ahí, ¿qué es lo que dirá ese versículo? Uno se acuerda
¿verdad? No tiene uno la palabra. Lo veíamos en el Evangelio de las Tentaciones. ¿Ya? Cómo Jesús tenía la palabra en sus labios, en su boca, para defenderse del tentador, del que vino a provocar. ¿Ya? Bueno, entonces, y ojo con esa mentalidad. Esa mentalidad entonces se mete en la relación de padres a hijos. ¿Ya? Entonces, en la educación. Entonces, hay que tener cuidado con la educación hoy de los hijos. Se mete en la relación matrimonial, en la relación de pareja. ¿Ya? Y afecta entonces, lastima entonces. Entonces se van metiendo vicios, se van metiendo muchas cosas en el hogar, en la familia y en la vida. ¿Ya? En la vida. Segundo enemigo, la carne. Bueno, ya San Pablo lo decía, ¿sí? Ya nos hablaba de esta debilidad de la carne, ya, de nuestra naturaleza. Gálatas 5, capítulo 5, versículos del 16 al 25, nos habla entonces de la lucha, del combate que hay entre la carne y el espíritu. Y dice que la carne desea lo carnal. No, la carne desea lo carnal. Y el espíritu desea lo espiritual. Aquí hago un paréntesis, una historia. El discípulo le preguntó al maestro, más o menos, no la recuerdo muy bien, pero decía que todos tenemos dos lobos en nuestro interior, ¿sí? Dos lobos. Y le preguntó entonces a su maestro, ¿y quién ganará? Le dijo su maestro, al que alimentes más. Ese ganará, el que alimentes más. ¿Qué lobo estamos alimentando hoy? Entonces uno se da cuenta que nosotros pecamos por ingenuidad. Pecamos porque somos muy confiados. Pecamos porque no pasa nada. Y estamos alimentando la carne. Y estamos alimentando el pecado. Y estamos alimentando, no pasa nada. ¿Cierto? Entonces, pero bueno, una canita al aire, ¿eso qué es? Eso no es nada. Eso. Uno tiene derecho. Uno para eso se mata, uno para eso trabaja. ¿Ya? Entonces, bueno, esto, ¿qué estamos alimentando? Estamos alimentando la carne. Y resulta, mis queridos hermanos, que en esto, cuando vamos cayendo en el pecado, cuando vamos alimentando la carne, resulta que el pecado en nosotros tiene unos efectos. Y uno de esos efectos, queridos hermanos, es que se debilita la fuerza de voluntad. ¿Ya? Hoy se habla de motivación. ¿Ya? Y esto hay que entenderlo bien porque a veces se predica desde la psicología que la motivación te puede a ti hacer que lo alcances todo, y resulta que no. Esto lo decía también una persona que me llamó mucho la atención, que yo les decía, si entre motivación y voluntad es importante que fortalezcamos la voluntad, porque a veces no estamos motivados para hacer las cosas. Tienes la motivación por el piso, por el suelo, nada te motiva, pero la voluntad es lo que te mantiene alerta, despierto, atento, capaz. Y repito, y el pecado debilita, agota, así como en un termómetro que se va la voluntad. Por eso mucha gente cuando cae en el pecado, cuando cae en los vicios, cuando cae en un pecado que no logra salir, la mentira, cuando cae en el adulterio y quiere salir, quiere dejar ya esa vida y quiere, ¿sí? En la murmuración, en el juicio, y tiene esa lucha, Padre, pero no sé cómo, yo quiero salir, y resulta eso. Resulta que, claro, como ha llevado una vida de años en el pecado, su voluntad la tiene mínima, por el suelo. No tiene voluntad, o sea, tiene poca voluntad para salir. Entonces ahí ustedes van analizando, ¿qué tengo entonces que
fortalecer, tengo que fortalecer la voluntad. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, muy bien. Decía San Agustín, miren ustedes que de estos tres enemigos, miren lo que decía este gran santo de la iglesia. Yo no le tengo tanto miedo al demonio. Al mundo le tengo más miedo. Pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. ¿Se acuerdan que les dije que a veces hay personas que todo lo que les pasa es el demonio? Le echan la culpa al demonio, el pobre que, por decir, el que termina pagando los platos rotos es el demonio. No, es que el demonio no necesita ni siquiera tentarte. Porque es que ya tú te caes solito, tú te vas solito al pecado. Tú te tiras de cabeza. Ya. En ese problema te metiste tú solito. Por la naturaleza, por la inclinación, por la debilidad. ¿Por qué? Porque no estás fortalecido en el espíritu. Y como no estás fortalecido en el espíritu, no luchabas. No tenías cómo resistirte a la tentación y tú solito caíste. Miren ustedes, cuando Jesús dejó a sus discípulos, Él subió a un cerro, subió a una montaña, la del Getsemaní, ¿sí? Entonces, subió a la montaña porque eso fue la noche antes en la que iba a ser arrestado. Y recuerden que ahí fue su agonía, cuando oraba y le decía al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, el contexto. Pero Jesús, cuando fue, porque iba a pasar toda la noche orando. Vayan ustedes anotando. Esos son tips ahí que les estoy diciendo. Recuerden las tentaciones en el desierto. 40 días ayunando y orando. Y Jesús era de los que hacía vigilia. Y yo siempre los confronto. ¿El Hijo de Dios tenía necesidad de eso? ¿El Hijo de Dios tenía necesidad? No, era Dios. Era Dios. Entonces, Jesús nos muestra a nosotros para que nosotros tengamos ejemplo. Para que viéndolo nosotros aprendamos y lo imitemos. A nosotros nos falta bastante imitar a Jesús. Bueno, le dijo a sus discípulos: velen y oren para no caer en tentación. Subió, oró una hora nada más, pero Jesús como que se lo presentía. Bajó y ¿cómo encontró a los discípulos? Dormido. Ustedes se imaginan algunos: no, es que el demonio, no. ¿Cuál demonio? ¿Te dormiste? No. Ya le echaron ahí la culpa al demonio que se durmieron. No, por la carne. Y eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Esta es mi experiencia, pero sé que será la experiencia de muchos de ustedes. Qué bonito, yo lo he experimentado. Ya yo les dije que el combate espiritual es un combate de oración también. Pero oiga, uno experimenta que cuando uno se va acostumbrando a las cosas de Dios, porque uno está acostumbrado a las cosas de este mundo, uno nace en este mundo, come y vive en este mundo, entonces uno tiene el mundo pegado, ¿ya? Y uno tiene que acostumbrarse a las cosas de Dios espiritualmente. Bueno, pero cuando uno se acostumbra a la oración, ya uno pierde la noción del tiempo. Hay gente que cuando van a orar o cuando van a misa o a alguna oración, les cae el afán. Oye, y es que no dan, o sea, les la piquiña. Ya el padre está demorado, o está hablando mucho. Oye, esa gente que se la pasa orando todo el día, uy, no. Oye, y eso, y hay vigilia, y eso, de 9 a 12, oye, a las 12. O sea, se sorprenden. Y resulta que cuando tú de verdad entras en oración profunda, pierdes la noción del tiempo. De verdad que tú dices: ítale, son las 2, o sea, han pasado 2 horas. Y tú no te sientes ni cansado,
Ni sientes, por ejemplo, lo de a veces no sentir cómo orar, porque tú como que bueno, ya dije todo lo que iba a decir, entonces, ¿ahora qué hago aquí? Bueno, me voy a quedar un ratico para que no digan que, que no demoró nada, que no oró nada, y te quedas ahí pero haciendo nada, pensando ahí, porque para que no vayan a hablar de ti de que te fuiste rápido. Entonces te quedas ahí haciendo nada y uy, ese hermano sí oró y resulta que no dijo nada. Ya. Pero cuando tú oras, cuando tú entras en la oración, oye, es que te fluye hablar con el Señor. Hablas y es un diálogo y de verdad se hace ameno, se hace agradable la oración. Entonces, todo esto para la debilidad de nuestra carne, por no fortalecer nuestro espíritu. No solo somos carne, no solo somos cuerpo. Y muchas veces el mundo nos está diciendo es, disfrute el cuerpo, dele placer al cuerpo, dele todo lo que le pide el cuerpo. Y tú sabes que no se le puede dar todo lo que pide el cuerpo. No se le puede dar. ¿Ya? Platón, en uno de sus libros, hablaba de las pasiones. Y decía que a las pasiones hay que ponerles freno. Porque las pasiones son como un carruaje que está tirado por caballos. Si tú le sueltas el brío, ese caballo se desvolca. Por eso tienes que tenerle a las pasiones el brío. No puedes dejarlo. ¿Ya? Bueno, tercer enemigo. Comienzo haciendo una pregunta y respondiéndola al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la mayor victoria del demonio? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor victoria? Porque el demonio ha ganado y ha ganado muchas veces. Bueno, casi pegó usted en el travesaño, como dicen por ahí. San Pío decía, hacernos creer que no existe. ¿Ya? La mayor victoria del demonio es hacernos creer que no existe. Yo les decía, ojo con los extremos. Ojo, no es que todo es el demonio y veamos el diablo en todos lados, pero tampoco es que no lo veamos en ningún lado. Y esa es la mayor victoria. ¿Ya? Claro, con eso, con ese engaño, el demonio se ha llevado más almas que mostrando su presencia en el mundo. Yo siempre les digo, si a ti se te aparece el diablo, ¿tú qué haces? La verdad. Pero sales corriendo ¿para dónde? Si a ti se te aparece el diablo o lo sientes o alguna cosa, tú vas a buscar de Dios corriendo rapidito. O sea, tú te arrodillas, tú te haces la cruz, agarras el rosario, alguna vaina haces. Ya. Tú lo haces. Rezas el Padre Nuestro, el Ave María, el Creo, yo qué sé. Ya. Pero tú buscas de Dios. Entonces el diablo pensó, no, este no es negocio. El negocio no es por ahí, socio. ¿Ya? ¿Y qué ha empezado a hacer? Hacernos creer que no existe. Ya, hacernos creer que no existe. Y por eso dice, en las tinieblas, acecha en las tinieblas. Ya, actúa siempre escondido, ya, en la oscuridad. Miren, a una persona que ya el demonio la tiene atrapada en el pecado, ni se le va a aparecer. ¿Para qué? No, ya lo tiene, ya esa alma está perdida. Ya.
Y entonces el hombre no se puede aparecer porque después pierde esa alma. ¿Ya? Pierde esa alma. Pero entonces, queridos hermanos, tenemos nosotros también que ser conscientes de esta presencia en el mundo. Y el demonio es una presencia real. Es un espíritu. Y es importante entender al demonio. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo llegó a ser Satanás? Satanás, todos saben la historia, ¿verdad que sí? Era un ángel. Y no era cualquier ángel. ¿Ya? Luzbel. Era un ángel bellísimo. ¿Sí? Era un ángel que en la jerarquía de ángeles, porque en las potestades angélicas hay jerarquías. Esas jerarquías yo siempre trato como de aclararles cosas, ¿cierto? No es que uno es mayor que el otro, porque no es así, ¿cierto? Sino en el servicio. Recuerden lo que dice Jesús: el primero que se haga, el servidor de todos. ¿Ya? Entonces, pero tenía en la jerarquía angélica, tenía un gran honor. Un gran honor. ¿Y cuál es el pecado? Para que ustedes vayan conociendo a este enemigo. ¿Cuál es el pecado más grande de Satanás? Ustedes lo saben. ¿Cuál es? En una palabra, ¿cuál es? Creerse Dios por allá. La envidia. Vayan entendiendo a este enemigo. Porque la envidia fue lo que hizo precipitar a Satanás al infierno. ¿Y qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que entonces Satanás siempre va a sentir envidia de Dios y de su obra. Siempre. Y va a hacer todo lo posible para hacernos caer y que perdamos las gracias y los dones de Dios. Esa envidia fue antes de la creación del mundo. Y después Dios crea el mundo, crea a Adán y a Eva. ¿Y qué hace el demonio? ¿Qué hace Satanás? Con que creaste al ser humano. Con que lo creaste a tu imagen y semejanza. ¿Ya? Y entonces siente envidia del hombre. ¿Ya? De lo que Dios le dio al hombre, de lo que dotó al hombre, de esos dones con los que dotó al hombre. ¿Ya? Entonces, esa envidia también la siente y busca también atacarnos cuando Dios nos está bendiciendo. Y Dios nos bendice con nuestra cooperación. Recuerden lo que decía Hominis Capaz Dei: el hombre es capaz de Dios, el hombre colabora en la obra de Dios. Recuerden que Dios hizo incluso al hombre co-creador, porque también le dio esa capacidad de seguir creando. Y por eso el hombre, con todo lo que Dios le dio, sigue creando, transformando el mundo, la materia. ¿Ya? Entonces, el demonio siente envidia de lo que Dios le da al hombre. ¿Ya? Cuando usted está sirviendo, no falta el que tiene envidia. Cuando usted está haciendo las cosas bien, no falta el que tiene envidia. ¿En su familia hay un envidioso? No, padre, es usted el envidioso entonces. En el trabajo hay un envidioso. ¿Ya? En la cuadra, en el vecindario, hay un envidioso. Nunca falta un envidioso por ahí. ¿Ya? Y tenemos esa lucha con esa persona. ¿Ya? ¿Y qué se dice de la envidia? Muchas veces se dice la envidia: no envidiamos lo que las otras personas tienen, sino lo que son. Ya, envidiamos lo que son, porque reflejan nuestra propia carencia. Ya, lo que yo no tengo, yo lo veo reflejado en el otro y yo quisiera tenerlo. Y yo envidio eso de la otra persona. Ya.
Entonces, ojo con este enemigo. Y ciertamente hay que decirlo que sí, este enemigo se vale del mundo, se vale de la carne, porque se va a aliar. ¿Qué pasa con los enemigos? Que se alían para destruir, para acabar, ¿ya? Entonces muchas veces estos enemigos están juntos, están unidos. Hago un pequeño paréntesis para que nos vayamos cuestionando, para que vayamos aterrizando con lo que quiero inquietarlos. ¿Cuál es tu combate espiritual? ¿De qué tipo? ¿Es un combate económico? ¿No hay trabajo? ¿O hay problemas en el trabajo? ¿Es familiar? ¿Es una lucha con tus hijos? ¿Es una madre con un combate con su hijo desobediente? ¿Es un combate de los hijos con unos padres ausentes? ¿Con unos padres que son poco expresivos? ¿Que no comunican amor? ¿Es el combate entre hermanos de sangre? ¿Es el combate con la suegra? Ahí uno tiene un combate con la suegra, esa es jurada. Ese combate con la suegra es sí o sí. Claro. ¿Es un combate en el matrimonio? ¿Ya? ¿Qué tipo de combate en el matrimonio? Y no solamente pensemos en la infidelidad. Para mí la infidelidad siempre es la punta del iceberg. Para mí la infidelidad es lo que se asoma. Detrás de la infidelidad vienen muchos otros problemas, ¿cierto? La pornografía, ¿con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué tipo de vicios? ¿Con qué tipo de situaciones tienes esa lucha, ese combate? Bueno. Para muchas almas, el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más daño que bien a su espíritu. No porque esas obras no sean buenas y recomendables, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario, que es reformar, cambiar sus pensamientos, sus sentimientos y actitudes. ¿Ya? Entonces, ojo, que en el combate espiritual, con algo que quiero inquietarte es, y más adelante, cuando vayamos a ver ya las armas o las medicinas, es que estás muy dedicado a las cosas del mundo, estás muy dedicado a las cosas materiales y tienes olvidado tu espíritu. ¿Ya? Tienes olvidado lo espiritual, lo tienes olvidado. Poquito o nada te dedicas a eso, poco o nada. Porque el mundo y el demonio ya te engañó. La frase del siglo XXI, hay que producir. Y entonces el hombre que produce se olvida de su esposa, se olvida de sus hijos, se tiene que conseguir amante, entonces se enamoró de su trabajo. ¿Ah? Bueno. Esta frase que escribió San Bernardo a un discípulo suyo, Eugenio. Miren esta frase. Malditas ocupaciones, las que te pueden apartar de la vida espiritual y de la santificación de tu alma. Ya, malditas ocupaciones. Ya. Y ese es un combate. Sabes que tienes que responder, sabes que tienes que ocuparte, ocupaciones que tienes que ocuparte, que tienes que atender tu hogar, las responsabilidades en tu casa, pero el dedicarte totalmente a ellas te hace descuidar tu vida espiritual. Y ojo, que tu vida espiritual no es solamente tú arrodillado allá delante del Santísimo. Los esposos tienen vida espiritual.
Ah, ¿la están descuidando? Sí. Padres e hijos tienen vida espiritual. ¿La están descuidando? Ah, sí. Hermanos, ¿tienen vida espiritual? ¿La están descuidando? Sí. Y ya entonces la vida espiritual personal. Pero todos tenemos una vida espiritual en comunión con el otro, que se debe fortalecer. El magisterio de la iglesia también nos trae algunas enseñanzas. Hoy he sacado algunos apartados del magisterio de la iglesia. Sobre todo, ¿qué es el magisterio de la iglesia? Es todos los documentos que la iglesia a lo largo de todos estos años, 2 milenios, más de 2000 años, ha venido construyendo. Eso es el magisterio de la iglesia. Y sobre todo, hay un libro que todo católico debería tener en su casa y que no tiene. ¿Ya? Se llama Catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo, que son las enseñanzas, es la doctrina, es el fundamento. Todo lo que creemos los católicos está en ese libro. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Usted es católico? Sí. ¿Conoce el catecismo de la Iglesia Católica? No. Usted es un mal católico. Ya. Bueno. Dice el catecismo, es propio de cristianos afrontar duras batallas, propio de lo que, como buenos soldados de Cristo, le siguen más de cerca soportar grandes dolores. No, en la vida no nos vamos a ahorrar sufrimiento. Jesús nos los dijo y por eso nos habla de ¿qué? De ser soldados, de luchar. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de la costumbre. En una de las armas, aquí me voy a adelantar, pero es que hace contexto con lo que estamos escuchando. Y en una de las armas para enfrentar al enemigo, para poder luchar, es la desconfianza de uno mismo, desconfiar de uno mismo. Eso uno tiene que entrenarse en ese aspecto, en esa habilidad, desconfiar de uno mismo. Y uno muchas veces cae en el pecado, cae en la tentación, pierde la pelea, pierde la batalla, porque uno es muy confiado. Pasa como ese, no, yo me conozco, yo sé hasta dónde llegar. Yo con 4, yo sé que... Con la primera ya está chapeto. No se conoce, ya, no se conoce. ¿Usted qué hace tonteando? ¿Usted qué hace picándole el ojo por allá? Desconfíe de usted. ¿No está viendo que la carne es débil? Desconfíe de usted. Usted apártese de ahí. No hable con el demonio. No se quede mirando ahí la tentación ahí. Desconfíe de usted mismo. Si alguien tuviera esa habilidad tan entrenada en uno mismo, uno correría a la primera. O sea, uno no diera paso. Uno no le diera al demonio oportunidad de darle el segundo paso. Al primero uno ya va alejándose, porque uno dice, yo me conozco, así que chao, chao. Buenas noches, gracias por la invitación, pero este se va. ¿Por qué? Porque yo me conozco, y como me conozco, desconfío de mí. ¿Ya? Pero el demonio te infla el ego. Tú puedes. Dale, hombre, no va a pasar nada. De verdad que sí. ¿Quién dijo? Nadie ve, dale. Entonces, miren eso. Bueno. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará
hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Esto es interesante. O sea, uno tiene que ser consciente de que uno va a experimentar muchas luchas, muchos combates durante toda la vida. Ya. El demonio siempre va a querer herir, lastimar, dañar, robar, matar en todos los momentos de nuestra vida. Cuando somos niños, entonces por eso existen tantas luchas, tantos males, tantos niños que crecen con tantos traumas, con tantas enfermedades, con tantos problemas. Los jóvenes, ni se diga, perdidos en los placeres, perdidos en el materialismo, en el hedonismo, en el pansensualismo. Los adultos ya los tienta de otra manera, ya esa falta de fe, ese alejarse de Dios, ese no sentir culpa ni remordimiento. Y bueno, y ya en nuestra última etapa de la vida, ya adultos, también tenemos muchas luchas y muchas tentaciones.